hemos visto que hay que tener unos conocimientos y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el método para crear nuestro fuego. En realidad fuegos hay 1000, o sea, 1000 tipos porque puede haber fuego creado por gas, creado por carbón, creado por una explosión. Cada uno de ellos tiene unas características diferentes. El del gas tiene la base azul, el del carbón es más como naranja amarillento, el de una explosión está combinado un poco con humo. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es documentarse, ver el aspecto que tiene, cómo es cuando nace, cómo se comporta, cómo se anima, etcétera, y hay que definirse por uno de ellos y no salir de ese tipo de fuego o de lo que se va a hacer. Es lo mismo que si quiero hacer madera. Maderas hay también de roble, de nogal, hay de diferentes colores con diferentes texturas, hay con vetas, hay lacadas. O sea que lo lógico es seleccionar un tipo, ponerlo en la rotoscopia y hacer la simulación hasta que consigamos un punto de partida para poder ya dedicarle mucho más tiempo en la definición. Es lo que vamos a hacer, aplicar un método sobre un tipo de fuego que he seleccionado buscando en Google, he metido fuego y he pillado la primera imagen que sale. Entonces, ¿cuál es el método? Pues el método es primero crear el emisor. Este emisor va a ser un simple disco con un tamaño del radio de 2 unidades y después ya directamente en Simulate vamos a crear las partículas de la selección. Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo crear las partículas desde cero, pero por ahorrar un poquito de tiempo lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta. Las normas de las partículas son: pocas partículas, textura grande; muchas partículas, textura pequeña. ¿Por qué? Porque pocas partículas, para que dé la sensación de que aquí hay nubes y están mezcladas entre sí, necesita una textura lo suficientemente grande como para mezclar estas dos partículas, por ejemplo. Mientras que si hay muchas partículas, tendré que poner una textura tan pequeña como para crear definición y que no sea muy grande y no se empaste el resultado visual. En este caso, nosotros queremos una textura que simule este fuego que va de color amarillo a naranja y queremos que se deslice de una forma continua. Para ello lo que vamos a crear o modificar lo primero es que en vez de puntos en este point cloud vamos a modificarlo en el emisor a la forma de esferas. Entre todas las que tenemos también la de esfera. Nos aparecerán unas esferas pequeñitas y a nosotros nos interesa que estas esferas tengan un tamaño lo suficiente como para que se combinen entre sí. Vamos a probar con un 0,5, 0,7. Luego, 0,5 por empezar, con números redondos, 0,7, 9, etcétera, si luego necesitamos más. Yo creo que ese tamaño ya es suficiente. Hecho esto, como no va a la velocidad que va un fuego, después de haberme documentado, establezco que la velocidad es aproximadamente un 25, pero claro, al emitir la misma cantidad de partículas a más velocidad se separan entre sí, por lo que si aquí había 100 y me parecía que estaba bien distribuido antes, como le he multiplicado por 5 el de la velocidad, aquí le voy a poner 500 partículas. Con 500 partículas tiene aspecto de ser suficiente, puesto que ya se están mezclando y me va a dar esa continuidad. Lo que pasa es que este fuego está yendo, como veis ahí, hasta el infinito. Y a mí no me interesa eso, me interesa darle un límite en su edad. Entonces aquí vengo a age, en edad, y busco set particle age limit. Y cuando llega a esa edad quiero borrarla. O sea que vendré a delete particle, no particle, sino particle at age limit. Voy a necesitar aquí un puerto más, o sea que este de aquí lo conecto, que no se me olvide, si no las partículas se quedarán paradas ahí abajo, no me lo simulará. Y aquí tengo este en rojo porque todavía no he conectado el límite de las partículas. Si no hay límite no puede borrarlo. En el momento de que conecto ya me aparece bien dentro del iStree, lo reconoce. Así que ahora lo conecto en esta posición, vengo al Particle Age Limit, le doy al Loop, le doy al Play y ahora ya puedo jugar con este de aquí para ir ajustando el límite de mis partículas. 0,2, más o menos así.
Estoy trabajando a un nivel muy cercano para que al menos cuando esté aquí en el render podáis ver el resultado, pero luego esto se va a convertir en una brizna de fuego que tendría que presentar a mi technical director para que él me dé el aprobado para ya seguir e ir depurándolo, dándole más formas, añadirle más briznas y que quede mucho más estético. Pero bueno, lo que voy a hacer es ponerlo a esta altura y así se ven mucho más claros los cambios que vamos haciendo. Creo que con esto ya conseguiré o ya tengo el suficiente distribución de partículas para crear este fuego. Así que vengo al render tree. En este caso, los que controlan mi fuego o las partículas van a ser el particle gradient, fcurve y particle renderer. Lo que pasa es que tienen que ir conectados al volumen y yo aquí tengo el material de la escena, que es común para todos los objetos que se sacan nada más empezar la escena. Eso no me interesa, así que voy a venir al render, voy a aplicarle un material font. Hecho esto, ya no tiene el scene material, elimino este font que no me interesa y la base del render va a ser el particle renderer, al cual se conecta dentro del volumen. Vengo aquí al volumen y entonces ya me aparecen el primer aspecto de las partículas. Como tengo combinado con el alfa, lo activaré después, le quito el alfa y veo ya las partículas con su correspondiente aspecto de fractal. Vale. Siguiente paso, añadirle los colores. Puede parecer que tengo que conectarlo aquí en Particle Color, pero es mucho mejor y da mucho mejores resultados en vez de aplicar un solo color a todas las partículas, que me queda así obligatoriamente, es conectarlo con respecto a toda la nube o a cada una de las partículas para que cuando se junten entre sí, como en esta zona, que hay mayor densidad, pueda controlar la densidad. Eso se hace, como os comentaba, con el particle gradient para distribuir ese gradiente que tenemos en el fuego. Aquí tenemos como un degradado de amarillo a naranja y después tendremos que controlar cómo se va deshaciendo en los bordes con el gradient fcurve, que es el que me controla cómo se deshace. Este de aquí va al color, el gradiente al color, y el de la curva va a la densidad, porque hace ese efecto de que se va deshaciendo. Nos aparece una cosa lo menos parecida a lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque los colores del gradiente no son los que nosotros queremos. Así que vamos seleccionando todos los colores del gradiente que no queremos y nos quedamos simplemente con los que nos parecen más adecuados. Hecho esto, casualidad, con estos tres ya parece que va cogiendo la forma de mi fuego. Igual el tamaño de las partículas parece que es un poco pobre. Luego ya lo podré controlar o añadir más. Lo primero que quiero hacer es que tenga ya ese aspecto, porque como se me van a mezclar más entre sí con la serie de parámetros que tengo después, ya podré subir o bajar la cantidad de partículas. Así que vengo ya que tengo aquí el gradiente, vengo a la ventana de la posición. Lo primero que hay que hacer es resetear todo al 0. ¿Por qué hago esto? Porque lo que intento enseñaros es que tengáis un método. Primero conectar el particle renderer con el particle gradient fcurve, venir a ajustar los colores del efecto o de lo que queráis y venir al gradient position. Reseteáis a 0 y aquí decidís si queréis tener algo más parecido al humo, si os fijáis, o queréis tener algo más parecido al fuego, aunque la forma ya veréis que está no aquí,